Bienvenidos a este nuevo encuentro. En este momento, o en este encuentro vamos a tratar sobre la toxicidad de los plaguicidas en organoclorados y las piretrinas y los piretroides. En un principio, en la clase de generalidades, les había dicho que a lo largo de la historia, los plaguicidas o la naturaleza de los plaguicidas fue cambiando. Los primeros que aparecieron fueron los naturales, los que provenían de las plantas, para luego ir siendo reemplazados en inicio por los inorgánicos, para luego, o finalmente, ser reemplazados por los plaguicidas de síntesis. Bueno, hoy comenzaremos a desarrollar dos grupos de ellos, que son los plaguicidas organoclorados y las piretrinas, que si bien es cierto son naturales, pero tienen sus análogos sintéticos que son los piretroides. Con respecto a los plaguicidas organoclorados, hay dos personajes en la historia que son muy influyentes en el nacimiento y en la progresión del uso de estos plaguicidas. Por un lado, Paul Müller, que fue un químico suizo, que fue el que sintetizó por primera vez el DDT, y es muy llamativo porque Paul Müller ganó el premio Nobel de Medicina porque su hallazgo del DDT permitió contrarrestar la epidemia de la malaria. Entonces, por eso fue muy llamativo, porque era la primera vez que un químico ganaba un premio Nobel de Medicina. Gracias a la síntesis del DDT, en la década del 30, de 1930, se pudo contrarrestar y terminar con la epidemia de la malaria por la eliminación del vector a través del uso de este plaguicida. Luego, acá a la derecha, tienen a Rachel Carson. Rachel Carson fue entre 1950 y 1960 una ambientalista de los Estados Unidos y fue la que comenzó a estudiar todos los efectos adversos que producían este grupo de plaguicidas en el medio ambiente y sobre todo en las especies animales. Comenzó a observar cómo los huevos de los animales tenían las cáscaras mucho más finas. También comenzó a observar cómo se producía la feminización de los machos de las distintas especies. Y de esa manera escribió su libro, que hasta el día de hoy es muy conocido, que se conoce como Primavera Silenciosa, en donde ella detalla ahí todas las consecuencias nefastas y los efectos adversos que el uso de estos plaguicidas produjo en el ecosistema. A partir de ella es la fundadora de la EPA, que es la agencia de los Estados Unidos que hace el control ambiental. La EPA fue fundada por Rachel Carson. Bueno, acá les sintetizo un poco de la historia. El DDT, su estructura química, es dicloro, difenil, tricloroetano, fue un insecticida muy utilizado, y luego, con Rachel Carson, en 1962, se comenzó a retirar del mercado al observar todos sus efectos adversos. En la Argentina, el DDT es retirado por decreto, tanto su uso como su importación, en 1990. Dentro de las generalidades, nosotros vamos a ir viendo que la estructura química es decisiva o es un factor muy influyente en la toxicidad de los plaguicidas. Vamos a ver que este grupo de compuestos es muy heterogéneo. Si bien es cierto, todos tienen la particularidad que contienen en su estructura átomos de cloro, que es lo que le da la estabilidad, pero tienen estructuras químicas diferentes, lo cual hace que su toxicidad sea diferente. Poseen un alto coeficiente de partición, esto es por su liposolubilidad, y esta propiedad hace que sean liposolubles, y esta liposolubilidad es lo que determina su acumulación, tanto en el medio ambiente como en los seres vivos. Cuando hemos visto las generalidades, en la balanza de economía y salud pública, habíamos dicho que muchos de estos plaguicidas se utilizaban por su bajo costo, es decir, porque son económicos. Pero no hay que olvidarse que así como tienen un bajo costo, sus efectos adversos pueden ser irreversibles. Se caracterizan por tener una gran estabilidad química, justamente por la presencia de los átomos de cloro, lo cual hace que se acumulen, son neurotóxicos. Ya vamos a ver que su mecanismo de acción se produce en el sistema nervioso central, tanto de sus organismos dianas, que serían los insectos, como también en el hombre, en donde produce las intoxicaciones. Y este tipo de compuestos están relacionados con las intoxicaciones crónicas. ¿Por qué? Porque por su alta toxicidad fueron casi todos eliminados del mercado. Entonces, es muy difícil encontrarlos actualmente en el mercado. Es por eso que no están tan relacionados con las intoxicaciones agudas como sí lo están los plaguicidas organofosforados y los carbamatos, que sí se siguen vendiendo, se siguen usando. Como la mayoría de estos plaguicidas fue prohibida, el uso fue prohibido de los mismos, están relacionados con intoxicaciones crónicas. Bueno, ya acá les pongo unas imágenes que me parecieron muy llamativas, porque siempre las imágenes nos dejan mejor grabados los conceptos. Y yo les había contado que cuando Müller sintetiza el DDT, esto fue aproximadamente en la Segunda Guerra Mundial, fue el boom, era el boom del DDT porque era tan eficaz. Y acá ustedes pueden ver cómo se trataban los ectoparásitos, la periculosis, los piojos, eran tratados con el DDT, y ustedes observen cómo directamente aplicaban el producto sobre la cabeza de los niños, los cuales trajo efectos nefastos, porque no hay ni siquiera elementos de protección. Hasta ese momento no se conocía la toxicidad del DDT. Estas son algunas fotos publicitarias de la época, en donde acá pueden ver cómo se fomentaba el uso del DDT como veneno para los insectos, como insecticida. Esta me pareció muy importante, es un retazo del boletín oficial de la ACMAT, en donde se suspende la comercialización y el uso de los productos que tengan el principio activo lindano, porque yo les había dicho que el lindano, entre sus propiedades, también es muy utilizado para la periculosis, porque produce la eliminación de los ectoparásitos. Pero en esta disposición de la ACMAT, que salió en el 2011, prohíbe la comercialización. Por ejemplo, acá lo tienen en su formulación como shampoo o como loción, prohíbe la formulación de estos fármacos que tienen como principio activo al lindano. Este es un pedazo, o de un trabajo, perdón, de un paper, que me pareció muy, muy original porque es la determinación o la investigación de plaguicidas organoclorados en leche materna. Esto se realizó en la maternidad Sardá, en el Hospital Materno Infantil Sardá, entre el año 2000 y 2004, en donde pudieron encontrar un elevado porcentaje de residuos de plaguicidas en leche materna. Entonces, para que vayamos integrando los conceptos, vamos a ver que estos plaguicidas organoclorados son sumamente estables. Esa estabilidad se da por la presencia de cloro en sus moléculas.
eso lleva a que se acumulen y a que el organismo no puede eliminarlos. Entonces, ustedes vean acá cómo un gran porcentaje de mujeres, de puérperas, que habían sido estudiadas por en el hospital, es un hospital urbano, es decir, es un hospital de ciudad, como estas mujeres aún tienen en su matriz, que sería leche materna, plaguicidas organoclorados. Esto puede ser porque hayan tenido una exposición a través de los alimentos, por ejemplo, sin ni siquiera ser en trabajadoras rurales, sino que todas habitaban en la zona urbana. Entonces, vean ustedes cómo la vía de exposición puede ser, por ejemplo, a través de los alimentos, y la persistencia y la estabilidad es tal de estos compuestos que pueden permanecer por muchísimo tiempo en el organismo humano, a pesar de que estén prohibidos. A pesar de que hoy en día estén prohibidos, todavía se pueden encontrar residuos de los mismos en los distintos organismos, debido a su gran estabilidad. Bueno, vamos a ver que en este grupo se clasifican, se subclasifican de acuerdo a su estructura química. Por un lado tenemos los aromáticos, que recién habíamos visto, el dicloro, difenil, tricloroetano, que es el DDT. Después tenemos los ciclodiénicos clorados, por ejemplo, el dieldrin, el aldrin, el endosulfán, ustedes ven que son ciclodiénicos. Después tenemos los cicloalcanos clorados, como por ejemplo el lindano, acá ven que es un cicloalcano. Y después, por último, tenemos los terpenos clorados. Tenemos que, ustedes pueden ver que hay una gran variedad de estructuras químicas, ¿sí? Esto me pareció muy importante recalcarles, porque hay que tener un concepto en cuenta en este grupo, que la estructura química es influyente en la toxicidad. Ustedes ven en esta imagen, del lado derecho, ven los distintos representantes de este grupo de organoclorados y ven la dosis letal 50. Ustedes vean la diferencia de dosis letal 50 que hay en los distintos representantes de este grupo, ¿sí? Entonces pueden ver, por ejemplo, que el endrin tiene una dosis letal 50 de 20, o sea, una dosis letal 50 muy baja, a diferencia, por ejemplo, del lindano, que tiene una dosis letal en 50-200. Es decir, que la estructura química es lo que condiciona el grado de toxicidad. ¿Son tóxicos? Sí, todos son tóxicos, pero en distinto grado. Y eso es gracias a su estructura química. En esta imagen de la izquierda me parece muy importante mostrarles, porque ahora vamos a comenzar a ver en este grupo de sustancias tóxicas los isómeros o los estereoisómeros. Y vamos a ver cómo una sustancia, en este caso un plaguicida, puede tener distintos isómeros y los mismos pueden tener distinta toxicidad. Entonces acá les muestro el ejemplo del DDT. La formulación del DDT tiene una mezcla de dos isómeros, el para-DDT, que es el que se encuentra en mayor proporción, y el orto-para-DDT, que es el que se encuentra en menor proporción. Aproximadamente es una relación de 80-20. Entonces ya vamos desde un principio en que en la formulación hay distintos isómeros. Y esos isómeros también tienen distinta toxicidad. Vamos a ver que el para-DDT es el que se transforma o se degrada durante la síntesis del plaguicida en para-DDE. Este era diclorodifenil tricloroetano y este es diclorodifenil dicloroetileno. ¿Bien? Entonces ambos se transforman en sus subproductos, que son el para-DDE y el orto-para-DDE durante la síntesis del plaguicida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en la formulación también podemos tener restos de para-DDE, ¿sí? Porque son productos o subproductos que se forman durante la síntesis del principio activo. Y a su vez después tenemos el para-DDE, que es el diclorodifenil dicloroetano, acá se pierde un átomo de cloro, que estos son productos de la biotransformación. Es decir, estos son productos de la biotransformación en el interior del organismo. Entonces veamos, ¿y por qué es importante este concepto de distintos isómeros de una misma sustancia? ¿Por qué? Porque tienen distinta toxicidad, y además de ello, por lo que hemos visto en las generalidades de los residuos de plaguicidas. Habíamos visto que el LMR, que era el límite máximo de residuos de plaguicidas en un alimento, no era solo el principio activo, sino la determinación del principio activo y o sus metabolitos. Entonces, esto quiere decir que en la determinación del LMR, por ejemplo, del DDT en un determinado alimento, hay que tener en cuenta todas estos isómeros, ¿sí? No solo el para-DDT, sino también el DDE, entre otros. Entonces, hablando de las generalidades, esto es un resumen, tienen una amplia distribución en el organismo, ya hemos visto cómo también pueden ser eliminados por leche materna, al atravesar la placenta, hay una exposición intrauterina y perinatal, tienen un escaso metabolismo, se biotransforman, sí, pero esa biotransformación es muy lenta. ¿Por qué? Porque es muy difícil biotransformar un compuesto que tiene cloro. Entonces, esa escasa biotransformación hace que tengan una baja biodegradación y se acumulen, tanto en el medio ambiente como en los organismos vivos. Y eso se debe a su gran estabilidad química, proporcionada por los átomos de cloro. Es por eso que estos conceptos ya lo habíamos visto en el mercurio, y ahora vamos a volver a repetir. Esa persistencia en el medio ambiente permite que tengan los procesos de bioconcentración, bioacumulación y biomagnificación. De esa manera, estos compuestos pasan al suelo y al agua, de ahí a las plantas y a los animales para terminar acumulándose en el hombre, ¿sí? Aumentando la concentración de los mismos a medida que se van avanzando en los distintos eslabones de la cadena trófica. Dentro de las etiologías de la intoxicación pueden ser, por ejemplo, ocupacional. Acá vamos a ver dos ejemplos en estas dos imágenes de la derecha. En la imagen de abajo ustedes pueden ver cómo el operario tiene colocados de forma correcta todos los elementos de protección personal, máscara, guantes, mameluco, mochila. Y en la imagen de la parte superior pueden observar cómo no se cumplen las medidas de bioseguridad. Entonces, de esta manera, seguramente va a haber una intoxicación de etiología laboral o ocupacional o laboral. Después puede ser ambiental, hemos visto en la clase de generalidades, que dependiendo de la aplicación del mismo, si es aplicado en un sitio específico, o si es aplicado mediante avionetas, por ejemplo, va a tener el efecto de deriva, porque eso va a permitir que la sustancia llegue a las regiones colindantes, que son sitios urbanos o aldeas cercanas al campo de fumigación.
Eso va a permitir una intoxicación o va a dar lugar a una intoxicación de índole ambiental. Y por último puede ser accidental, por ejemplo, por la ingesta de niños. Yo acá les he puesto una imagen de los envases de plaguicidas. Los envases de plaguicidas tienen que ser correctamente descartados porque muchas veces muchas personas los reutilizan para colocar líquidos de consumo en su interior, por ejemplo agua, y de esa manera se produce una intoxicación, por ejemplo, accidental. No hay que olvidar, como vimos en la primera clase, que la intoxicación también puede deberse a las otras sustancias con actividad no plaguicida presentes en la formulación, como por ejemplo los solventes, que son los vehículos o los que permiten la vehiculización del producto. Acá les puse una imagen de cómo es el correcto descarte de los plaguicidas, que hay que hacer con los envases, hay que hacerle el triple lavado, ¿sí? Es muy importante hacer el triple lavado, y luego de que se hace el triple lavado, hay que perforar el envase, para que de esa manera se lo inutiliza, digamos, para que no pueda ser reutilizado. Y esos envases se destinan a un acopio en donde se puede depositar. En cada lugar debe tener un centro de acopio, como ustedes ven acá a la derecha, ¿sí? Entonces es importante hacer el triple lavado y luego perforar. Bueno, dentro de la toxicocinética de estos compuestos, hay que tener en cuenta que en su absorción puede ser respiratoria, digestiva o dérmica, y su biotransformación es muy lenta, es excepcionalmente lenta, porque son agentes lipofílicos y, y se depositan en todos los tejidos que tengan un alto contenido en lípidos. Por ejemplo, se pueden almacenar en el tejido adiposo y pueden ir difundiendo pequeñas cantidades al torrente sanguíneo a medida que se expone la persona a distintas situaciones, como por ejemplo una lluvia. Es por eso que se excretan en muy pequeñas cantidades. Su metabolismo es principalmente mediante el sistema microsomal hepático, son considerados inductores enzimáticos, y yo acá les puse el ejemplo del DDT, ¿sí? El dicloro, difeniltricloroetano, como perdiendo un átomo de cloro, se transforma en el DDE. Esta biotransformación hace que es su producto de biotransformación siga siendo tóxico, ¿sí? Sigue siendo tóxico de igual manera que su compuesto madre. Y su eliminación es muy poca en orina, muy poca, y por su característica lipofílica puede eliminarse por heces, por bilis y por leche materna, como vimos en el trabajo anteriormente descrito. Bueno, vamos a desarrollar un tema que es muy importante, y acá sí me voy a detener porque siempre esto genera dudas. El mecanismo de acción de los plaguicidas siempre genera dudas. Es por eso que me voy a detener en un principio. Yo acá les muestro en esta diapositiva lo que pasa normalmente en el sistema de transmisión, en el sistema nervioso central, ¿sí? Nosotros habíamos visto que se debería generar el potencial de acción, en donde tenemos la etapa de despolarización de la membrana, y luego tenemos la etapa de repolarización y de hiperpolarización. Entonces, cuando llega un estímulo a la neurona, ese estímulo hace que el canal de sodio que se encuentra en la membrana se abra. Entonces se produce el ingreso de los iones de sodio al interior de la célula. Entonces, cuando se produce esa apertura del canal por el estímulo, ustedes ya saben perfectamente que llega hasta un umbral en donde se produce el potencial de acción. Bien. Luego se produce la repolarización. ¿Por qué? Porque este canal es cerrado. Entonces se produce la repolarización, donde ya no se permite el ingreso de los iones de sodio. Y a su vez, paralelamente, se abren los canales de potasio, permitiendo la salida de potasio. Entonces, de positivo pasamos a negativo. Y por último, o sea que es fase ascendente despolarización y descendente repolarización. Y luego tenemos un periodo refractario, que es un periodo de hiperpolarización, en donde la célula no responde a un estímulo. Entonces, acá no se genera un nuevo potencial de acción. ¿Bien? Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque este canal de sodio es uno de los dianas del mecanismo de acción de los plaguicidas organoclorados. Vamos a ver cómo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los plaguicidas organoclorados? Impiden la repolarización de la membrana, ¿sí? No llega a producirse la repolarización de la membrana. Entonces se lleva a un estado de excitabilidad continuo de la neurona y del sistema nervioso central. Y por eso se producen esos efectos. Entonces, ¿cómo hace esto? Porque actúa, esta es la neurona, y vamos a ver los distintos sitios en donde actúan los plaguicidas organoclorados. En un principio, disminuyen el transporte del potasio a través de los poros. Entonces, acá actúan, el potasio no se transporta, es decir, que no sale de la célula queda positiva y no se produce la repolarización. En un segundo lugar, retrasan el cierre de los canales de sodio, ¿sí? Acá actúan, a este nivel. Entonces retrasan el cierre de los canales de sodio y el sodio sigue entrando a la célula. Entonces no se llega nunca a la etapa de repolarización. Por otro lado, su tercer diana dentro de la neurona es porque inhiben a la bomba de sodio-potasio ATPasa y también a la bomba de calcio-magnesio ATPasa. ¿Qué pasa? Cuando está inhibida la bomba de calcio-magnesio ATPasa, se produce un aumento del calcio intracelular. Ese calcio intracelular se une a la calmodulina y esto aumenta la liberación de neurotransmisores. Todo esto lleva a un estado de hiperexcitabilidad del sistema nervioso central. Entonces, todo esto reduce la tasa de repolarización y aumenta la sensibilidad de las neuronas a estímulos pequeños. Y esto es lo que lleva a la producción de los temblores y de las convulsiones, que son efectos producidos por la exposición a estas sustancias. Este mecanismo de acción es compartido por el DDT y sus análogos. Por otro lado, tenemos a los otros representantes de este grupo, que son, por ejemplo, el lindano, que si bien actúa a nivel del sistema nervioso central, pero su diana es otro. ¿Por qué? Porque produce una repolarización parcial de la neurona, con un consiguiente estado de excitación no controlado, pero ellos actúan, principalmente el lindano, a través de, a diferencia del DDT, antagonizan la acción del GABA, ¿sí? Los ciclodienos, como por ejemplo el lindano, actúan a través del GABA, antagonizan al GABA. Entonces, usualmente, lo que hace el GABA es inducir la captación de cloro
Entonces, al ingresar el cloro a la neurona, se produce la repolarización. Como esto está inhibido, porque el lindano antagoniza al GABA, entonces este pasaje de cloro está inhibido, entonces de esa manera, al no ingresar carga negativa, no se produce la repolarización, o lo que se conoce es como una repolarización parcial. A su vez, también este tipo de plaguicidas actúan inhibiendo la bomba de sodio-potasio tepeasa y también la tepeasa de calcio y magnesio. Entonces se acumula calcio intracelular y esto es lo que promueve la liberación de neurotransmisores al espacio sináptico. Entonces, esto hace que se produzca una propagación del estímulo en el sistema nervioso central y lleva a ese estado de excitabilidad. Entonces, estos son los lugares propuestos o los sitios de acción propuestos para este tipo de plaguicidas organoclorados ciclodiánicos. Entonces, interviene el flujo de cationes a través de la membrana neuronal y todo esto lleva a un estado de hiperexcitación. A diferencia del DDT, el GABA no produce temblor, solamente convulsiones. En cambio, todos los demás, que son del tipo como DDT, producen temblor y crisis convulsiva. El lindano no, solamente produce convulsiones. Bueno, en cuanto a la toxicidad, las intoxicaciones agudas son muy poco frecuentes. Son poco frecuentes, ¿por qué? Porque ya habíamos visto que la mayoría de ellos están prohibidos, y estas se deben principalmente a la hiperexcitabilidad, tienen fotofobias, convulsiones, y los síntomas aparecen varias horas después, entre 24 a 72 horas posteriores a la exposición. Lo que sí es muy frecuente es la intoxicación crónica con este grupo de sustancias. Actúan en el sistema nervioso central, en el corazón, pueden producir diarrea, cloracné por la presencia de cloro, alteraciones hematológicas y también pueden producir esterilidad, son teratogénicos. Y acá viene un concepto muy importante y es que este grupo de sustancias actúan como disruptores endocrinos. ¿Qué quiere decir esto? Que alteran el equilibrio hormonal fisiológico del organismo. Son sustancias que interfieren de forma directa o indirecta en el mecanismo de acción de las hormonas, ¿sí? Ya sea porque las mimetizan o porque las antagonizan. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, con los estrógenos, muchos tienen tratan de imitar, los órganos clonados tratan de imitar o de potenciar la acción de los estrógenos, regulan la tasa de su síntesis o directamente pueden afectar el transporte de los mismos. Las proteínas transportadoras de las hormonas se ven afectadas, entonces las hormonas no llegan a su sitio diano para ejercer su mecanismo de acción. Esto se debe a que los plaguicidas organoclorados tienen una estructura similar a los compuestos estrogénicos. Están muy relacionados, por ejemplo, con la aparición del cáncer de mama, y esta parte de disrupción endócrina, por ejemplo, ha sido muy estudiada con el uso del endosulfán. Tratamiento no tiene un antídoto, solamente las medidas generales de descontaminación. Y por último, el tratamiento sintomático para las convulsiones, como por ejemplo con el diazepam. Esto también me pareció muy importante, que es el convenio de Estocolmo acerca de los compuestos orgánicos persistentes. Si bien es cierto, la docena se supone un principio, ahora se aumentaron muchas sustancias, porque a medida que van pasando los años se van aumentando más sustancias en este grupo de compuestos que están prohibidos. Tenemos, por ejemplo, el caso del endosulfán. Yo les puse este ejemplo porque, bueno, si bien es cierto, el endosulfán está prohibido, ingresó en la lista de los compuestos prohibidos por ser orgánicos persistentes en el convenio de Estocolmo en el año 2009, pero hay algunos países que lo siguen usando, porque hemos visto que este tipo de compuestos son económicos. Entonces, esto hace que algunos países lo sigan utilizando, como por ejemplo la India. Y es un disruptor endocrino tan altamente tóxico, está muy relacionado. Se ha visto que en todas las zonas, en donde, por ejemplo, en las zonas de cultivo de las de cafú, que eran cuyos campos eran tratados con este representante, con el endosulfán, se vio que las personas que vivían en esas regiones presentaban problemas hormonales. Se retrasaba la madurez sexual, porque justamente son sustancias estrogénicas, el endosulfán, y se producía muchísima incidencia de criptorquina, sobre todo en los niños y luego en los hombres que habitaban estas regiones. Cuando se los estudió, se observó un alto nivel de endosulfán en sangre y muy bajos niveles de testosterona, justamente por la característica del disruptor endocrino que tiene el endosulfán. Con respecto a nuestro país, en la Argentina, el SENASA, que hemos visto que era una de las instituciones que se encargaba de regular el uso, la comercialización y la distribución de este tipo de sustancias en nuestro país, a partir de el 2013 se prohibió la elaboración, formulación y comercialización y también la importación del endosulfán. Es decir, que en nuestro país ya está prohibido porque se adhirió también al convenio de Estocolmo. Muy bien. Bueno, con eso concluimos lo de los órganos clorados. Ahora vamos a ver un segundo grupo, que son las piretinas y los piretroides. Lo vemos conjuntamente con los organoclorados porque algunos de ellos son de síntesis, y en segundo lugar porque comparten parte del mecanismo de acción, ¿sí? Bueno, ¿quiénes son? Son un conjunto de compuestos donde su característica estructural es un anillo ciclopropánico y tienen actividad pesticida o insecticida, ¿sí? Este es el ácido ciclopropanoico. ¿Cuál es la diferencia entre piretinas y piretroides? Las piretinas son naturales, son las que provienen de la flor del crisantemo, que era lo que hemos visto que en el inicio del uso de estas sustancias eran naturales porque provenían de plantas, y luego, con el tiempo, fueron apareciendo sus alternativas sintéticas, que son los piretroides, ¿sí? Que son compuestos sintéticos o manufacturados, es decir, que no provienen de una planta, sino que mantienen la estructura original de la piretrina, pero se le fueron agregando o adicionando distintos grupos químicos que permitieron que cambien sus propiedades físico-químicas, ¿sí? Pero los piretroides son de síntesis. Acá vemos que las piretrinas son insecticidas de origen natural, de la flor del crisantemo, son degradables por la luz y el calor y son muy poco persistentes. Es por eso que llegaron al mercado los piretroides, que son insecticidas sintéticos, que ya son ésteres del ácido crisantémico, y que esos grupos químicos que se fueron adicionando le permitieron tener una mayor estabilidad y una mayor persistencia. Por lo general, este grupo de plaguicidas son muy poco tóxicos, ¿sí? Tienen la ventaja de tener una relativa seguridad para los mamíferos, y lo que producen en los insectos es una parálisis rápida, que es lo que se conoce como el efecto de volteo, ¿sí? Es por eso que son muy buenos insecticidas.
Actúan a nivel del sistema nervioso central y pueden metabolizarse en el organismo. Dentro de sus características generales son excelentes insecticidas porque producen la parálisis rápida de los insectos voladores. Es por eso que se conocen como insecticidas de volteo. Tienen una baja toxicidad para los seres humanos. Eso se debe gracias a la dosis letal 50, que es muy alta. Son utilizados para uso doméstico, por ejemplo, para el tratamiento de la sarna. La cipermetrina, que es uno de los representantes de este grupo, es utilizado de manera en los veterinarios, de uso veterinario, para el tratamiento de la sarna, por ejemplo. Es altamente tóxico para los peces y algunas especies no blancas, como por ejemplo las abejas. Por su rápida degradación no se acumulan y tienen una baja persistencia en el medio ambiente. Son inestables a la luz, son inestables al calor, son fotosensibles, son fotolábiles, se degradan rápidamente, se descomponen bajo ciertos componentes atmosféricos, entre otras cosas. A lo largo del tiempo fueron apareciendo distintos grupos. Vimos en un principio que estaban los piretroides de primera generación, luego aparecieron los de segunda, los de tercera, y los que actualmente se utilizan son los de cuarta generación. O sea, a medida que se fue avanzando en las generaciones, es decir, de primera, segunda, tercera, cuarta, se fueron agregando distintos grupos químicos para aumentar su eficacia como plaguicida. Es por eso que hace que hoy en día se utilicen los de cuarta generación. Son estructuras básicas que han sido fundamentalmente cambiadas para incrementar su estabilidad en el medio ambiente. Y esas modificaciones dejan bajo, o sea, es un éster, ¿sí? Las piretrinas son un éster que tienen por un lado el ácido en ciclopropano carboxílico y por otro lado el alcohol simple en pentenoloquímico. O sea, esas dos estructuras se mantienen. A ellos, o a las cadenas laterales de este éster, es lo que se van agregando los grupos funcionales. Y se agrega determinado grupo funcional para conseguir determinada actividad. Por ejemplo, si se hacen modificaciones a nivel del grupo hidroxilo, eso modifica la sensibilidad a la radiación UV, habíamos visto que eran fotolábiles, entonces de esa manera se aumenta la estabilidad a la luz. Si se hacen modificaciones del tipo fenoxibencílicas, lo que hacen es mejorar su capacidad como insecticida en el organismo diana, y si se le colocan halógenos, mejoran su estabilidad en el medio ambiente. Tenemos dos tipos, las de tipo 1 y las de tipo 2. Las de tipo 1 son las que no contienen el grupo alfa-ciano en su molécula, como por ejemplo la permetrina, y las de tipo 2 son las que contienen el grupo alfa-ciano, también el grupo ciano, en su molécula, como por ejemplo la cipermetrina, la deltametrina y el fenvalerato. Ahora vamos a ver lo que ya hemos visto para el DDT, y vamos a ver que ese concepto se repite con los piretroides, que son las características isoméricas, ¿sí? Como tienen carbonos quirales, eso les permite la posibilidad de los estereoisómeros, y las características isoméricas son relevantes desde el punto de vista físico-químico. ¿Por qué? Porque tienen distinta actividad insecticida, y en algunos casos también altera o condiciona su estabilidad. Vamos a ver, por ejemplo, que ustedes ven acá la resmetrina, en donde dependiendo que van a ser insecticidas o no insecticidas, dependiendo de justamente los estereoisómeros. Entonces, la toxicidad depende del isómero considerado. Los isómeros cis, por lo general, son más activos que los trans, porque pueden interaccionar mejor, porque son reacciones estereoisómeras con los sitios blancos, y estas interacciones que se generan durante el mecanismo de acción, es decir, entre el tóxico y el receptor, son estereoespecíficas. Es por eso que el isómero es importante en la toxicidad del compuesto. Entonces, vamos a ver que acá yo les he puesto que los de tipo 2 liberan cianuro, es por eso que son doblemente tóxicos, o sea, esta modificación aumenta su toxicidad. Con respecto a, bueno, esto también quiero como que eso también quede claro que son muy importantes los isómeros, porque esto también hay que tenerlo en cuenta en el límite máximo de residuos de plaguicidas en los alimentos, ¿sí? Generalmente se determinan o se investigan todos los isómeros. Es importante la determinación de todos los isómeros, no solamente de uno. Por ejemplo, van a ver en la cipermetrina, la alfa o la delta cipermetrina, entonces es importante esto. Con respecto a su toxicocinética, la absorción, la distribución y la expresión no tienen principales modificaciones, pero sí la toxicocidia, la biotransformación. La biotransformación se produce en el hígado y se utilizan sistemas o vías metabólicas que no son específicas para los piretroides, sino que se utilizan los sistemas enzimáticos que están disponibles en el organismo. Generalmente tienen dos reacciones de hidrólisis y de oxidación, pero luego de esas reacciones también pueden haber otras, pueden seguidamente ocurrir otras reacciones hasta que se completa su eliminación. Generalmente tienen reacciones de fase 1, y las reacciones de fase 2, primero una hidrólisis y luego una oxidación, ¿sí? Y esa oxidación puede depender del complejo citocromo P450. Luego se producen las reacciones de fase 2. También se puede producir la hidrólisis por esterasa, por las carboxilasas, esterasas, por eso les digo que no son reacciones específicas para los piretroides, sino que utilizan los sistemas enzimáticos generales que tenemos nosotros en el organismo. Y las reacciones de fase 2 son las que permiten la conjugación con el ácido glucurónico o con los sulfatos para ayudar a su eliminación. Bueno, vamos a ver ahora el mecanismo de acción. El mecanismo de acción también es muy llamativo o muy importante en el caso de los piretroides, porque actúan a nivel del canal de sodio. La parte izquierda de la imagen ya la vimos recién cuando desarrollamos el mecanismo de acción de los organoclorados, y vamos a ver la parte de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que producen? Lo que producen es que enlentecen el cierre o producen una interrupción de los canales de sodio, ¿sí? Es decir, que enlentecen el cierre de estos canales. Entonces, vamos a ver acá, que normalmente el canal se abría, se producía una despolarización que llevaba a la generación de un potencial de acción y luego el canal se cerraba, ¿sí? Entonces se generaba despolarización, repolarización e hiperpolarización. Cuando los piretroides actúan, lo que hacen es enlentecer el cierre de los canales de sodio. Entonces, al enlentecer el cierre de los canales de sodio, lo que hacen es ese producto de hiperexcitabilidad. Entonces, los canales, al no cerrarse, permiten más paso de sodio al ingreso de la célula. Entonces, los del tipo 1, los piretroides de tipo 1, tienen un mecanismo de acción análogo a los plaguicidas organoclorados. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacen es abren y cierran el canal, o sea, prolongan la apertura del canal, entonces van generando potenciales de acción
provocan un disparo repetitivo del potencial de acción, ¿sí? Como ven acá en esta figura. Entonces, ralentecen el cierre de los canales de sodio, el sodio ingresa a la neurona, al interior de la neurona, y se producen disparos repetitivos del potencial de acción. Es por eso que las piretroides de tipo 1 son las que producen temblores. En cambio, las de tipo 2 difieren de las de tipo 1 porque lo que hacen es mantener abierto el canal de sodio, pero por mucho tiempo, por periodos muy prolongados de tiempo. Entonces, se genera el primer potencial de acción por el estímulo, porque la membrana se despolariza, pero resulta que como está abierto por tanto tiempo el canal de sodio, no es posible generar un potencial de acción subsiguiente. Entonces, no llega nunca al estado de hiperpolarización que se necesita para que se genere un potencial de acción con un nuevo estímulo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Es que no se generan más potenciales de acción, ¿sí? Ustedes ven acá, en la imagen de la derecha, como en un principio se genera un potencial de acción, pero como ese canal está abierto por mucho, mucho, mucho tiempo, ya generalmente no se llega al estado de hiperpolarización como llegan acá. Entonces, generalmente se va apagando hasta que no se puede generar más un potencial de acción, ¿sí? Entonces pasa a un estado en donde no se genera un potencial de acción. Esos canales de sodio se mantienen abiertos por mucho tiempo y se genera este mecanismo de acción. Entonces, la forma en la que actúan sobre el canal de sodio es distinto dependiendo de los piretroides de tipo 1 o los de tipo 2. ¿Sí? Los de tipo 2 lo que hacen es permitir un disparo repetitivo del potencial de acción, porque prolongan la apertura de los canales de sodio, pero bueno, después se cierran, lo cual genera un nuevo potencial de acción así sucesivamente. Los de tipo 2 no. Y prolongan su apertura por mucho tiempo. Eso hace que los de tipo 1 provocan temblores, en cambio los de tipo 2 provocan salivación y convulsiones. Los que son análogos a los órganos clorados son los de tipo 1 por su forma o su mecanismo de acción a nivel de los canales de sodio, por cómo actúan a nivel de estos canales. Entonces, generan una acción irritativa local, son neurotóxicos porque actúan sobre los canales de sodio y aumentan la permeabilidad transitoria al sodio durante la fase de despolarización. O sea, como entra tanto sodio, producen una despolarización prolongada, no permitiendo la repolarización. Ahora, cuando están a dosis muy altas, esto la verdad es muy poco frecuente porque son bastante seguros, pero cuando se encuentran en dosis muy altas, pueden realizar el antagonismo del GABA a través de los canales de cloruro. ¿Sí? Pero esto es a dosis muy altas. Dentro de su intoxicación producen dermatitis, reacciones alérgicas, excitación del sistema nervioso central, convulsiones, sobre todo las de tipo 2. Acá vamos a ver las distintas manifestaciones clínicas según si sean de tipo 1 o tipo 2. ¿Por qué? Porque actúan de distinta manera sobre el canal de sodio. Vamos a ver que las de tipo 1 producen convulsiones. Por ejemplo, las de tipo 2 producen cialorrea, ataques clónicos, y como tienen el grupo ciano en su estructura, aumentan su toxicidad. Anteriormente le había dicho que los de tipo 2 también producían convulsiones. ¿Sí? Las convulsiones pueden ser producidas por los de tipo 1 o tipo 2. Lo que sí es distinto es el temblor. El temblor generalmente es producido por los de tipo 1 y las cialorreas por los de tipo 2. Bueno, y acá esto ya lo hemos visto, el butóxido de piperonilo, que hemos visto que es un aditivo que se agrega a la formulación. ¿Por qué? Porque lo que hace es inhibir a las enzimas detoxificantes de los insectos, los monooxigenatos. Entonces, de esta manera aumenta la eficacia del plaguicida, porque al estar inhibidos los sistemas de detoxificación en el insecto, hacen que el plaguicida pueda ejercer mejor su mecanismo de acción, o en realidad su modo de acción del insecto, y la eliminación del mismo. Bueno, no hay efectos crónicos de las piretrinas y los piretroides, no hay reportados justamente por su biodegradación, no son estables y son los compuestos menos tóxicos dentro de todos los grupos de plaguicidas. La descontaminación, el tratamiento es la descontaminación y no tienen antídoto. Al igual que los órganos clorados, no contienen antídoto y el tratamiento solamente es sintomático. Bueno, con esta diapositiva terminamos este encuentro, espero que les haya sido de su agrado y nos volvemos a encontrar próximamente en otro video.